Muy buenos días. El día de hoy les traemos una línea de tiempo sobre la historia de problemas de aprendizaje. Iniciamos en la Edad Media. Las personas con discapacidad se les consideraba como castigo divino o posesión del maligno. Por esa razón se exorcizaban, se ocultaban, se abandonaban, asesinaban o ahogaban y se exhibían en presentado como deformidades. En el siglo XIX, las dificultades de aprendizaje generalmente se atribuyen a deficiencias personales como la falta de inteligencia. Se prestó poca atención a los factores ambientales o educativos. En 1800, Francis Gall, un neurólogo austriaco, sus investigaciones se basaron en la observación a adultos con lesiones cerebrales que perdían la facultad de expresar ideas y sentimientos a través del habla, pero conservaban la inteligencia. En 1879, Pierre Paul Broca, impulsor de la afasiología, en torno que las personas con lesiones cerebrales en el hemisferio frontal izquierdo perdían total o parcialmente el habla. En el siglo XX, a medida que avanzaba el siglo, se comenzó a reconocer que factores como el entorno y la enseñanza desempeñaban un papel crucial en la dificultad de aprendizaje. Se desarrollaron enfoques pedagógicos más individualizados. En 1908, Carl Westnickel continuó los estudios sobre la afasia. Encontró que la comprensión verbal y la asociación de sonidos están relacionados con el área del lóbulo temporal. En 1917, Schleswig amplió los estudios sobre afasia a niños con problemas de lectura. Propuso términos de incapacidad específica para lectura, ceguera verbal adquirida y congénita. En 1921 y 1922, William Gray y Carl Gray se destacaron por el diagnóstico de las medidas perceptuales y el movimiento de los ojos. Reconocieron dificultades lectoras y desarrollaron programas de intervención. En 1925, Samuel Orton descubrió que los tartamudeos y inversión de sílabas y letras eran productos por un conflicto interhemisférico debido a la ausencia de dominación cerebral. Describió las alteraciones asociadas a la falta de dominación del hemisferio izquierdo, alexia evolutiva, agrasia evolutiva, sordera verbal evolutiva, afasia motor evolutiva, tartamudez infantil y apraxia evolutiva. En 1931, Fernaz y Kreyer crean el método sinestésico para enseñar la lectura, donde el niño utiliza el tacto y el movimiento muscular. En 1936, Krun-Goldstein observa que los adultos que habían sufrido una lesión cerebral presentaban alteraciones motoras, perspectivas, atencionales y emocionales. En 1940, Heinz Wencker y Alfred Strauss, su objeto de investigación fueron los niños con daños mentales y retrasos mentales. Aquí se centró las dificultades en problemas atencionales, hiperactividad y problemas perceptivos motrices. Existían dos tipos de retrasos mental, endógeno, heredado y exógeno por lesión cerebral. En 1954, Helmer McLeod, sus trabajos se basaron en los problemas de lenguaje en niños sordos y afásicos. Propuso la teoría de trastornos psiconeurológicos del aprendizaje, dando importancia al sistema lingüístico, auditivo y visual. En 1956, Milgram Higgins creó un método para fomentar la actividad lingüística para niños afásicos, enseñanza de sonido, enseñanza de palabras, emparejamiento de palabras y dibujos. En 1960, Kremplat, discípulo de Strauss, desarrolló la parte perspectivo-motor, que se basa en las habilidades de sensoriomotrices. Aquí construyó instrumentos de medida y materiales de recuperación para esta deficiencia. Y se introdujo el término dislexia para especificar específicamente las dificultades de la lectura. Esto marcó un cambio importante hacia una comprensión más práctica de las dificultades de aprendizaje. En 1963, Samuel Creed
da el paso definitivo para la consolidación del término Learning Disability, dificultades para el aprendizaje. En 1960 se promovió la legislación en varios países para garantizar la igualdad de acceso a la educación para los estudiantes con discapacidad de aprendizaje. Se reconocieron oficialmente las necesidades especiales de estos estudiantes. En 1975 se obliga a las escuelas a proporcionar apoyo a niños con handicaps y se proponen programas de educación individualizada con orientación conductista. Aquí se crea una ley que proporciona derechos civiles contra la discriminación de individuos con dificultades de aprendizaje y variedad de teorías técnicas de intervención y educación. También se incorpora el concepto de necesidades educativas especiales a las dificultades del aprendizaje. En 1980 se promueve la etapa de consolidación. Aquí se promulgan leyes de reconocimiento y de protección a los derechos civiles, apoyo legislativo. Aquí se da el papel relevante de las asociaciones en torno a las dificultades del aprendizaje, la integración en estas áreas de profesionales de otras disciplinas y los cambios en el sistema de inclusión. En 1990 se elaboran planes y programas del estudio para la discapacidad visual, auditiva, motora, intelectual, trastorno de la comprensión oral y autismo. Aquí se da con el avance de la neurociencia, se comienza a comprender mejor las bases neurológicas de las dificultades de aprendizaje. Esto lleva a enfoques más específicos en la intervención y el apoyo. En 1992, Ronker y Del Trotto se centran en los factores neuropsicológicos. Los subtipos de dificultades del aprendizaje pueden conducir a las dificultades de funcionamiento académico o psicosocial y se centran en el enfoque cognitivo basado en la teoría del procesamiento de la información. En 1994, Morat. Aquí hay dos elementos de importancia en la evolución de la teoría de las dificultades de aprendizaje. El primero es la difusión que puede deberse o no a una lesión cerebral, ya no es necesidad el diagnóstico neurológico del daño. Y el segundo, la disfunción cerebral mínima puede deberse a irregularidades genéticas, errores bioquímicos, lesiones cerebrales mínimas, perinatales o ser secuelas de enfermedades posteriores, alteraciones desconocidas. En 1995 se interviene al niño de una manera activa, donde se genera y aplican estrategias y autoinducciones que los ayuden a mantener la conducta. En el siglo XXI, la tecnología ha desempeñado un papel creciente en la evolución y el apoyo de los estudiantes con dificultad de aprendizaje. Los enfoques de aprendizaje personalizado y adaptivo se han vuelto más accesibles. En 2000 se da una valoración a la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje respecto a los distintos de las personas. Y en 2006 se da una convención sobre los derechos de personas con discapacidad, donde se ven leyes y artículos. Con las leyes del 1948 se declara universal de los derechos humanos. La 1950, la ONU lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza. La 1971 declara esta una declaración de los derechos del deficiente mental de la ONU. La 1975 da una declaración de los derechos del minusválido. En el artículo 13 se da la protección, en el artículo 47 se da el proceso y en el artículo 54 el trabajo. En el artículo 69 la educación y en el artículo 25 empleo con dignidad. Hoy en día, la comprensión de la dificultad de aprendizaje sigue evolucionando con un enfoque en la detención temprana, la intervención temprana y la inclusión en el entorno educativo regular. Se están utilizando enfoques indisciplinarios que involucran a educadores, psicólogos, médicos y otros profesionales. Gracias por escucharnos.